Y nomás, porque vamos a hablar con otro economista, un economista nuestro, economista de cabecera, Rubén Cerrulla. Rubén, buenas tardes, buenos días. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días a toda la radio, a toda la audiencia. Yo ya me anticipé, hay mucha gente que ya almorzó capaz, pero medio tempranero sería el almuerzo, ¿no? Sí, estamos arrancando con los mates, ¿no? Claro, sí, no. O capaz la segunda ronda de mate. Claro, para hacer sábado medio temprano, para estar almorzando. Sí. Rubén, vos sabés que recién estábamos hablando con un economista nacional orientado hacia la izquierda. Él decía, en realidad el Fondo Monetario lo que está haciendo hoy está cogobernando, no solamente que te controla, monitorea la economía, sino que está cogobernando. Y nosotros venimos marcando en el transcurso de este programa la incidencia de las recetas del fondo en esta suba inflacionaria. Nosotros marcábamos, por supuesto, que hay una responsabilidad de la conducción económica de Sergio Massa, pero decíamos, no se puede soslayar la incidencia que tienen las recetas del fondo también para entender esta fuerte suba inflacionaria. ¿Cuál es tu lectura acerca de esto? Sí, yo creo que también, ¿no? Hoy tenemos al Fondo Monetario Internacional presionando, y si bien uno puede observar que tal vez nos da un poco de aire en cuanto a algunas metas, por ejemplo, el tema de las reservas, que la Argentina no cumplió con la meta de reservas y, bueno, después fue a hablar al Fondo Monetario Internacional y el Fondo Monetario Internacional le autorizó que se modifique esa meta, que tiene que ver con el tema de los dólares. Tenemos que saber que esos dólares llegan y se van, digamos. O sea, esos dólares que nos prestan el Fondo Monetario es para pagar deuda al Fondo Monetario. Por lo tanto, no son o no abultan las reservas del Banco Central, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro lado, todas las recomendaciones del Fondo Monetario de una u otra manera son inflacionarias, digamos. ¿Y por qué es esto? La mayor inflación, digamos, empuja al gobierno a cumplir al Fondo Monetario Internacional, pero a la vez, cuando vos cumplís al Fondo Monetario Internacional, esto genera adicionalmente más inflación. ¿Y por qué es esto? Vos podés ver que hay una segmentación de subsidios, y esto tiene que ver también con una receta del Fondo Monetario. Hay menos subsidios, hay suba de tarifas, hay tipo de cambio sin intervención, como lo podemos ver, digamos, en la actualidad. Y de hecho, lo que se está tratando es de modificar las tasas de interés. Por ejemplo, en estos momentos lo que se está haciendo es tratar de aumentar las tasas de interés, lo cual hace que se reduzca el dinero de circulación, digamos, es lo que quiere el gobierno a través, o el ministro de Economía a través de la suba de tasas, es tratar de enfriar un poco más la economía y a través de esa suba de tasa tratar de controlar la inflación. Ahora, Rubén, ¿no es eso lo que hizo el sí, macrismo en su momento? Que secó la plaza de pesos y tenía un fenómeno que se llama, vos lo conocés muy bien seguramente, el tema de la estanflación. ¿No corremos el riesgo de tener una alta inflación y además con la economía estancada? Sí, yo creo que sí. Y de hecho, por eso también ahí está metido la receta del Fondo Monetario. Porque justamente vos no tenés, los dólares que están ingresando por el fondo, vos lo estás utilizando para pagar deuda, no para importar, por ejemplo. Si vos no importás herramientas o maquinarias, digamos, que son necesarias, digamos, para la industria argentina, para la pequeña y mediana empresa, vos vas a tener una oferta acotada. Si vos tenés una oferta acotada, no vas a poder, enfrentar a un aumento de la demanda. Entonces, siempre, y eso se dio así, lo que hacen las industrias, lo que hacen las pequeñas y medianas empresas es aumentar el precio, digamos. Entonces creo que estamos en un cuello de botella muy fuerte, donde el Fondo Monetario está apretando y donde ese cumplimiento a la receta del fondo nos está llevando a tener mayor inflación. Yo creo que también hay otra de las cuestiones que no me quiero olvidar, que tiene que ver con la baja del déficit fiscal, Roberto. Recordemos que también una de los requisitos, digamos, del fondo es baja del déficit fiscal. Ahora, ¿cómo vos haces para reducir el déficit fiscal en un momento donde se está estancando la economía, digamos? Vos lo que tenés que hacer es salir con recetas de
a mí me parece, con un plan de estabilización que te permita a vos mejorar la economía, es decir, aumento de recursos de la economía, pero a la vez que puedas vos también invertir en la pequeña y mediana empresa, en la industria, para que de esa manera se pueda equiparar con la demanda que vos estás teniendo, digamos. Entonces creo que ese cuello de botella también se da en el déficit fiscal. Ahora, otra de las cuestiones, y no sé si me va siguiendo, cualquier cosa me preguntaba, Sí, Roberto, por supuesto, claro. pero si vos tenés tenés estancada la economía, vos vas a tener menos recaudación. Entonces, al tener menos recaudación, vos no vas a poder hacer frente tampoco al déficit fiscal. O sea, a mejorar el déficit fiscal. Porque el déficit fiscal, ¿cómo se mejora? O por aumento de recaudación o por ajuste del gasto, digamos. Entonces... ¿Y entonces ¿qué hacemos ante eso? Porque la presión del fondo va para el camino contrario de lo que debería hacerse según tu mirada. ¿Se debe romper con el fondo, reformular el acuerdo? ¿Le interesará, se podrá reformular el acuerdo? Recién el economista, el catedrático de la UBA, Guido Lapa, nos decía, no, hay que romper con el fondo. No nos vamos a caer del mundo si ya estamos caídos, decía él. Vos, en cambio, ¿cuál es tu postura acerca de esto, Rubén? Sí, yo coincido, Roberto, creo que yo ya lo vengo planteando hace mucho tiempo. Es verdad. Nosotros tenemos que, hoy digamos, la situación económica, no solamente de Argentina, sino mundial, amerita a que nosotros reformulemos ese acuerdo con el Fondo Monetario. Creo que hay posibilidades, creo que debemos empujar mucho más, mucho más fuerte. Creo que es necesario y creo que la cuestión económica y social de la Argentina amerita que nosotros reformulemos ese acuerdo con el fondo. No solamente la meta de reservas, nosotros tenemos que negociar un paquete que nos permita a nosotros salir de esta crisis económica que estamos teniendo. Hoy lo que se está queriendo hacer es tratar de utilizar un ancla, porque generalmente vos para tratar de manejar la inflación necesitas anclas. ¿Qué significa? O sea, limitar o establecer una variable que vos puedas manejarla. Hoy lo que se está tratando de manejar es el tipo de cambio, digamos. Que lo que se está tratando es de evitar que se devalúe, porque si vos devaluás, eso va a profundizar el proceso inflacionario. Entonces lo que se está tratando de hacer es utilizar al tipo de cambio como ancla. Ahora, bueno, pero sí, fíjate qué curiosidad, Rubén, porque hoy lo escuchábamos en un audio a Emanuel Álvarez Agis, que contaba que una de las recomendaciones del fondo ante la sequía que hay en nuestro país, que causa una pérdida de $20.000 millones, es justamente la devaluación. Propone devaluar el fondo, lo que va a terminar generando más inflación también, ¿no? Sí, así es. No solamente inflación, sino que ya sabemos, hemos visto durante el gobierno de Mauricio Macri que un proceso devaluatorio lo que ha hecho es profundizar el proceso inflacionario, pero también apalancar el desempleo, apalancar la pobreza. Entonces, creo que hoy no está dado el marco para devaluar la moneda. El fondo pide eso porque justamente es una de las formas de ajustar el gasto público, tratar de obtener mayores recursos para poder pagarle al fondo. Entonces creo que hoy no está dada la situación para poder devaluar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y lo repito, tenemos que volver a hablar con el fondo y decir que no vamos a cumplir con el acuerdo. Creo que hay que reformular el acuerdo con el fondo y para eso también creo que, ¿por qué no, hablar con los hermanos latinoamericanos para también, empujar todo junto a través de esta unidad, ¿no? ¿Por qué no el UNASUR? Yo hablaba en su momento del UNASUR, espacios donde te permita vos tener un mayor poder latinoamericano y de esa manera también plantear al fondo que no se puede pagar
en estas condiciones, ¿no? Rubén, mencionaste, y para terminar quería preguntarte acerca de esto, acerca de la necesidad de un plan de estabilización. Sí. Hay algunos economistas que sostienen que un plan de estabilización fue, por ejemplo, lo que se hizo en el Plan Austral. Sí. Es una decisión fuerte, o sea, ¿ves las condiciones necesarias como para implementar un plan de estabilización parecido a lo que fue en su momento el Plan Austral, actualmente en el proceso político electoral que lleva adelante nuestro país? Mirá, yo creo que lo estás planteando bien, digamos. Creo que hoy tenemos un año electoral donde vos necesitas medidas que te resuelvan el problema a corto plazo, ni siquiera mediano. Yo lo decía el año pasado, capaz por ahí trabajamos en un programa de mediano y largo plazo, porque las medidas que se tomaban eran cortoplacistas, digamos. Claro. Y fíjate que hoy tenemos este resultado. Hoy tenemos una inflación del 6,6%, tenemos una acumulada que llega a las 3 cifras, digamos. Entonces vos necesitas medidas de corto plazo. Claro, de alto impacto, ¿no? Exactamente. Creo que hoy necesitamos medidas de shock. Es así, digamos. Claro. Hoy necesitamos mejorar el poder adquisitivo, pero a la vez, como decía hoy, necesitamos fortalecer, digamos, la oferta. Ajá. ¿Sí? Rubén, ¿y por qué no lo hizo el gobierno? Porque vos ya esto lo venís planteando del año pasado, sí. Lo planteaba incluso también, contábamos, el gobernador Jorge Capitanich, que hablaba de políticas de shock. ¿Y por qué el gobierno tardó tanto? Y da la sensación de que no va a tomar esta decisión, pero ¿por qué no lo hizo, por ejemplo, el año pasado o incluso el antepasado, donde tenía más plafón en cuanto a las circunstancias políticas? Mira, yo creo que si vos analizás lo que establece o lo que es un plan de estabilización, lo primero que te dice un plan de estabilización es que vos tenés que tener una buena comunicación. Creo que eso es clave. Y creo que el gobierno hizo agua en el tema de comunicación. ¿Y qué es lo que hizo? Anunció medidas que después no pudo sostenerlas. Ese es el problema. Y al no poder sostenerla, la incertidumbre va creciendo, y la incertidumbre, ¿qué es lo que hace? Llama a la especulación. Entonces, tenemos un proceso especulativo muy fuerte, donde cualquier tipo de medida que se está tomando o que se lleva adelante es producto es utilizado por especuladores para incrementar los precios, para no cumplir con los programas que establece el gobierno. Entonces creo que eso es algo esencial. Lo primero que tenés que darle es certidumbre, ¿sí? Certidumbre. Entonces, en un plan de estabilización es eso. Y después sí, si vos querés utilizar cualquier tipo de variable como ancla, como yo te decía, el tipo de cambio, el tipo de cambio real, cualquier tipo de ancla, lo utilizás, pero lo primero que tenés que hacer es trabajar bien en la comunicación, porque la comunicación es lo que te va a permitir a vos reducir la incertidumbre, tener más certidumbre, no solamente de corto plazo, sino también de mediano plazo. Te va a dar un respiro y eso te va a permitir a vos, no solamente a vos, sino también a la oferta, a los empresarios, los pequeños y medianos empresarios, a la industria, a los consumidores, a todos los sectores, tener previsibilidad, que es lo que necesitamos. Entonces, eso es lo que no hubo, y creo que por eso tampoco ninguno de los programas de corto plazo que se llevaron adelante funcionó, Roberto. Creo que hoy realmente en un año electoral necesitamos política de shock. Creo que es la única forma de que podamos a corto plazo por lo menos desacelerar el proceso inflacionario. Bien, cortito, Rubén, porque ya nos recontrapasamos de tiempo, y me surge la repregunta a partir de lo que estás marcando. Siempre y cuando se mantenga el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿el fondo permitiría llevar adelante políticas de shock? Y mirá, creo que por eso lo primero que hay que hacer es rediscutir el acuerdo. Una vez que vos rediscutas el acuerdo, podés llevar adelante políticas de shock. Claro, o sea, o pateamos el tablero, rompemos con el fondo, o si al fondo no quiere reformular el acuerdo a partir de las condiciones que Argentina plantea, rompemos con el fondo y ahí sí llevamos adelante una política de estabilización, o un plan de estabilización sería. Un plan de estabilización. Si no es inviable. Si no es inviable. No, no es inviable. Para mí no es inviable. No, me refiero, es inviable que el fondo vaya a aceptar o vaya a tener una mirada acorde a este plan de estabilización, me refiero.
pero por supuesto, Roberto, al fondo lo único que le interesa es que vos le pagues. Claro. Esa es una realidad, digamos. Ahora, Argentina no la está pasando bien, nadie la está pasando bien, y la inflación es uno de los grandes problemas que tenemos. Ese proceso inflacionario que viene apalancado por la incertidumbre. Entonces lo que vos necesitas sí o sí es romper, es patear el tablero. Hoy necesitamos patear el tablero y llevar adelante un plan de estabilización. Un plan de estabilización serio, Roberto, ¿no? Claro, sí, seguro. Con una comunicación que sea, como te decía, con una comunicación buena de parte del gobierno, pero a la vez después que vos puedas manejar con las diferentes variables como ancla, ¿no? Bien, Rubén, te mandamos un abrazo grande y será hasta la próxima y seguiremos analizando esta circunstancia porque económicamente hay mucho para debatir, para hablar y seguramente lo haremos en los próximos programas acá por El Dedo en la Llaga. Rubén, abrazo grande. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la radio y a toda la audiencia. Dale, abrazo grande. Haya pasado Rubén Cerrulla, economista, licenciado en economía, hablando acerca de que hay que patear el tablero.